Buenas las tengan, amigos de Mexicompas, soy yo, Ed. ¿Alguna vez se han preguntado o han estado en la Ciudad de México de noche? En esta ocasión te vamos a mostrar cómo es la Ciudad de México en 3 zonas muy distintas, de 3 niveles, de noche. En este video vamos a mostrar lo que puedes hacer y cómo luce la Ciudad de México de noche, actividades, lugares, etcétera, dependiendo de las zonas. Este video no pretende ofender a nadie ni decir que zona es mejor que la otra, simplemente se resalta las cosas a hacer en cada una de estas. Vamos para allá. La vida nocturna aquí es muy interesante, amigos. Como pueden ver, está lleno de negocios en todas partes, negocios por doquier. Y no solo cualquier negocio, pueden encontrar marcas reconocidas. Por ejemplo, podemos ver aquí lo que son la pescadería, acabamos de ver un Hooters, un lugar muy interesante, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, creo que lo interesante es que también puedes encontrar los típicos puestos de, por ejemplo, tacos, tortas, como lo podemos estar viendo. Aquí la fauna es increíble, no te vas a morir de hambre ni de aburrimiento. Hay entretenimiento en todas partes. Curiosamente, y lo más interesante, es que es martes. Hoy es martes y aún así vean el ambiente muy lleno de vida. Y pues espérense al viernes porque literalmente en viernes todo esto revienta. Así que, amigo, la noche aquí es para ti. Además, amigos, no es como tal también solo para divertirse, porque hay gente que prefiere hacer sus compras normales, comunes de noche. Así que también van a haber negocios como lo que son tiendas departamentales, tiendas tipo 3B, tiendas a lo mejor de ropa, de comida, pero de víveres tipo, no, por ejemplo, algún Chedraui o algunos negocios que normalmente tendrías como abiertos de día. Y también están los bancos. Miren, si también quieres sacar tu dinero y tus cosas, no te preocupes, también en la noche lo podrás hacer, solo que ten cuidado con el cámara, ya se la saben. Que aquí no hay cámaras, ya se la saben. Tengan cuidado con el cámara, ya se la saben. Amigos, además aquí, como tal, las calles se pueden ver muy estrechas y muy interesantes. Tanto puedes estar en una calle súper vacía, tanto puedes estar en una calle abarrotada de gente. Eso va a depender obviamente del día, de la época, de la hora, claro está. Estas zonas suelen ser muy aglomeradas, pero más como tipo turismo, para conocer, para venir a fiestas, bares. Como pueden ver, pueden venir a muchos lugares, pero también si eres una persona que disfruta de la tranquilidad, espérate a ciertas horas, como más o menos en la noche, como a las 10, 11, donde el ambiente es muy tranquilo y puedes salir muy seguro, como lo vamos a mostrar a continuación en estas imágenes. Y aquí, como pueden ver, las calles están totalmente vacías. Poca gente hay, pero es un momento perfecto para disfrutar si eres una persona que le gusta la tranquilidad. Además de que es una zona muy tranquila, realmente el único ruido que podrás escuchar es el de los autobuses pasando o los mismos coches en sí. Correr, caminar, salir con amigos, incluso salir en las famosas bicicletas que se pueden adquirir con algunas aplicaciones para poder trasladarte de algún punto a otro más rápido. También en la noche tenemos y contamos con transporte público, porque sabemos que hay gente que, tanto de fiesta o por el trabajo, sale muy tarde. Contamos con lo que es el trolebús, el cual también existe una versión nocturna llamada Nochebús, que pasa por la siguiente zona que vamos a estar poniendo aquí. El Nochebús es una maravilla, güey. O más que Nochebús es el pedobús. ¿Por qué el pedobús? Está pensado para todos los borrachines que salen a las 2 de la mañana y así. Y también obviamente los típicos camiones que tienen diferentes rutas en la noche, así como el mismo metro, los cuales también cierran hasta las 12. Así que transporte también en la noche no te va a faltar. Como pueden ver también, el metro está totalmente vacío a estas horas. Así que eso es lo bueno. O también puedes encontrarte un fantasma. Además de que mucha gente suele esperarse hasta estas horas, pues el transporte va vacío y van más cómodos y el transporte va más rápido y sin tantas interrupciones. El Metrobús está corriendo hasta la medianoche o hasta las 12:30 aproximadamente. Mira hasta dónde están los Metrobús, una fila enorme. O sea, vean. y cuando realmente te urge usar el Metrobús, No hay ninguno. no hay, sí, exacto, como iba a ver a unos compas ahora en diciembre para una reunión. Güey, 30 minutos y no pasó un triste Metrobús, güey. 30 minutos. Además, amigos, como pueden ver, el transporte está vacío. Vacío. Nunca me ha tocado vacío el transporte. Véalo. Ah, el minibús. Y bueno, ahorita estamos aquí con nuestra comida. Vamos a ir a comer. Además, el transporte va súper vacío en esta zona. Pero, ¿y qué hay de la otra zona? Bueno, esa ya es otra historia. Y ahora pasamos al otro lado, el cual es la noche en una zona media, más tranquilita.
Por ejemplo, en este momento nos encontramos en el camellón de lo que es Periférico, al lado del barco Utopía, muy interesante, ya que aquí, aunque no lo parezca, es una zona más o menos donde podemos hacer diversas actividades, las cuales les vamos a mostrar a continuación, de noche. Eso es lo más parecido a lo que es una zona de recursos ni tan altos ni tan bajos, donde también hay varias actividades que se pueden hacer de noche, tomando ciertas precauciones pero también teniendo esa libertad de la otra. Activando el modo hipster, carnal. El modo aesthetic, por favor. También puedes hacer actividades como salir a correr, pues es una actividad muy recreativa. Curiosamente este lugar es muy seguro, demasiado diría yo, donde puedes estar hasta las 1000 de la noche y no pasa nada. También podemos ver y apreciar esas bellas obras de arte, las cuales les estamos mostrando. Y más adelante podemos ver algunas actividades muy interesantes. También vamos a ver a los locos que van en sus automóviles y en sus motos tratando de ganarle los unos a los otros. Pero lo que puedo decirles es que sin duda alguna, este es un lugar bastante interesante para pasar la noche. Vamos a ver qué más podemos hacer. Pero son, ándale, cállate, por andar profanando las obras de... El lugar está bastante iluminado, como pueden ustedes observar. La zona es distrital y muy interesante, muy limpia, muy normal. Aquí como actividades puedes salir a pasear a tu perro, hacer algunos ejercicios, como por ejemplo este deporte llamado frontón, el cual es muy popular entre la chaviza, y podemos decir que hay muchas más actividades. ¡Un Germán! ¡Hijo de tu puta! Ahí tenemos al Chapulín. También tenemos, amigos, dos caminos. Este camino es para la gente que va a usar las bicicletas también, o incluso sus patines. Esos también están aquí, de este lado, de color azul, ya que en sí, esto es para que los de bicicleta, patineta, monopatín, etcétera, estén haciendo. Es para que las personas, los transeúntes, vayan y puedan pasar a gusto en este paseo. Muchas de estas zonas ya están más que alumbradas y con mucho ambiente verde, así que también puedes incluso sacar a tus mascotas, pues tienen lugares recreativos para ellos. También, como puedes ver, mi buen Better Call Saul, está un área infantil, donde los pequeños pueden venir a entretenerse. Sí, incluso a estas horas, un niño puede venir a entretenerse. ¿Qué opinas de esto, Saúl? Pues la verdad está chido, güey, porque está muy relajante. No conocía el paseíto güey. Como que sí te desconecta un poquito de ese estrés del día a día. Exacto. La verdad está muy chido, Mira los morrines ahí divirtiéndose en el columpio. Y, ¡ah, por Dios! ¡Otro chapulín, güey! ¡Un Germán! Ya, ¿no? Nos invaden en todas partes. Y lo bueno es que todo esto lo puedes hacer de noche. Y gratis. Además que contamos con actividades como los pilares, donde puedes tener actividades recreativas o incluso de defensa personal como lo son taekwondo, entre muchas otras más. Muy interesante, y todo esto, como lo dijimos, en un horario nocturno. Bueno, además, como pueden ver, el lugar cuenta con muchos asientos, demasiados para que te puedas sentar sin ningún problema. Y es interesante porque este lugar cuenta con muchas actividades. Como les digo, puede ser de noche y aún así puedes pasarla increíble. Actividades para hacer son variadas, como ustedes pudieron ver: ejercicios, salir a correr, sacar a tus mascotas, talleres, baile, incluso como un tipo de kickboxing, zumba, entre muchas otras cosas. Muy interesante, y les digo que esto todo pasa de noche en una zona como esta, que créanme que vale bastante la pena. Además, si también estás cansado de los juegos o de todas las actividades, al ladito hay lugares para comer: Pizza Hut, una plaza, entre muchas cosas, así como también servicios normales que una persona necesitaría. Las opciones de transporte aquí también son varias, como el metro, camiones, el trolebús, entre otras, pero aquí también puede haber un nivel de mucha ascendencia de gente o muy poca. Va a depender también de la zona a la que vayas, pues suelen ser zonas muy recurrentes. Y es que el lugar parecería algo extraño, casi que la entrada a un laberinto, pero puede decirse que incluso el arte urbano hace que esto sea más interesante de verlo con todas las luces. Entonces les podemos decir que es una experiencia muy vivaz y muy divertida para poder venir por estos lares de la zona. ¿Son todas las zonas las que lucen de este modo? Pues ahora vamos al tercer lado, que es justamente... Y ahora sí, las zonas populares suelen ser intimidantes, a lo mejor por todos los tabús que se tienen generados. Aquí sí tienes que tener un poco más de cuidado, pues ciertas zonas de noche son frecuentadas por amantes de lo ajeno. Además de que también aquí el transporte suele tener mucha afluencia. Prepárate para lo que vayas. Suele tener algunas zonas bastante peculiares y debes tener mucho cuidado dónde estás. No todo es peligroso, claro que no, pero sí tienes que tener bastante precaución. Y bueno, ahora estamos en la tercera zona. Y seguramente con las imágenes que has visto te quedarás: ¿y esto es todo lo que tiene que ofrecer? No, lo que tiene que ofrecer es esto.
Sin duda lo que le gana esta zona a las demás es en su amplia variedad de gastronomía y comida. ¡Oh sí! Y es que esta zona lo que tiene por ofrecerte es bastante. Básicamente es la zona de la comida, donde puedes comprar gelatinas, tacos, quesadilla, hasta cosas tan esenciales como pan, como una gelatina en la cual un servidor acaba de comprar. También puedes comprar pambazos, también hay películas, hay lugares como de comida más relajada, en fin, aquí hay de todo. Y esto es lo increíble de las zonas en México, que cualquier zona, por muy rara que se vea, por muy abandonada que se vea, por muy todo que se vea, puedes conseguir de todo. Pero hey, tampoco desistas, aquí también hay cafeterías, lugares, restaurantes y claro, tiendas de convenio muy famosas en todas partes. Me están echando, creo que le estoy echando un ojito a las crepas, güey. Pero, tarjeta manzana. No sé, sí, güey, es que quiero comer, pero no sé, güey. Estoy en ese conflicto existencial en el que quieres comer algo, güey, pero no sabes qué fregados quieres comer, güey. O sea, no me juzgues, ¿sí? Ahora ya lo sabes, en tu paseo a la Ciudad de México la próxima vez, ya sabes qué puedes hacer en cada una de estas zonas de la misma CDMX. Cada zona tiene su toque especial y depende de ti aprovecharla al máximo. Y amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Dale like si te gustó, compártelo. Y aquí te dejamos un video para que vayas a verlo. Y dale click ahí, corre rápido. Así que suscríbete a nuestro canal. Y nosotros somos Ed y Saúl, Mexicompas. Bye. Te presto uno de estos para que los ocupes, hermano. Como cuando pagas tus crímenes en la silla eléctrica. Parte del paisaje urbano de la noche en Ciudad de México. Algo creepy, por cierto. ¿Vamos así, güey? A ver otro. No, si no es feria, perro. Son las 6:36. Balacera en el barco Utopía. Es que no puede ser que no. Pues es lo que... Estoy grabando, perra.